Gracias. Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a la delegación del CSIC por incluir los alimentos dentro de su ciclo, a la Fundación Ibercaja por acogernos y, bueno, a todos ustedes por venir hoy esta tarde a hablar un ratito sobre superalimentos. Pues vengo a hablarles de superalimentos y realmente vengo a hablarles sobre algo que no existe. Porque aunque ustedes hayan visto por ahí en revistas, en reportajes, en el estante del supermercado, algo que hablaba de superalimentos, realmente no ha habido ningún encuentro de investigadores que haya dicho, bueno, esto es lo que tiene que tener un alimento para que lo podamos llamar superalimento, ni existe una legislación que haya establecido cuando un alimento sea de esta manera se podrá publicitar sobre superalimentos. Así que realmente les puedo decir que los superalimentos no existen y podríamos dar la charla por finalizada, pero bueno, creo que han venido a que les cuente alguna cosa más y por eso, a pesar de que no existe esa definición de superalimento, es cierto que todos tenemos una cierta idea en la cabeza, ¿no? De alimentos muchas veces de origen exótico, que no consumíamos tradicionalmente y que de pronto vemos por todos los sitios, ¿no? Y vemos chía, quinoa, kale, bayas de goji, té matcha, muchas cosas nuevas. Entonces, ¿qué les quiero contar? Bueno, pues no les voy a dar una lista de supuestos superalimentos y les voy a decir, pues este funciona, este no. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque no les voy a poder dar la lista completa porque la lista de superalimentos crece cada día. De hecho, seguramente luego en las preguntas surja alguna sobre algo de lo que yo todavía no he oído hablar porque cada día hay algo nuevo. Pero sobre todo porque no me parece útil, porque bueno, si yo ahora les doy una lista en concreto, pero de aquí a una semana se encuentran con una nueva información de la última raíz que se ha puesto de moda, entonces dirán, ¿y esa raíz funciona, no funciona, me la compro, no me la compro? Entonces a mí me gustaría, aunque voy a poner algunos ejemplos concretos, pero sobre todo darles unas ideas generales para que cuando ustedes se encuentren ante un supuesto superalimento tengan unos criterios para decidir si les interesa o no consumir ese alimento. Entonces, estos son los 4 temas de los que les voy a hablar hoy. Y me gusta empezar siempre hablando sobre cómo investigamos en nutrición. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que comer es algo aparentemente tan banal, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto, pues es algo que hacemos todos los días y varias veces al día. Entonces puede parecer que no hay mucha ciencia detrás, que realmente, bueno, pues la ciencia de la nutrición consiste en que en el ascensor me diga el vecino que empiece a tomar esta infusión que va muy bien. Pero en realidad la nutrición es una ciencia aplicada que tiene todo un procedimiento y es importante que entendamos ese procedimiento para que entendamos si nos pueden decir o no ciertas virtudes de los alimentos. Entonces, ¿cómo investigamos en nutrición? Pues partimos de lo que llamaríamos indicios precientíficos. A veces escuchamos, esta hierba va muy bien para tal cosa, si te tomas tal alimento, tal fruta después de las comidas, es bueno para esto otro. Bueno, pues ese es el punto de partida, no es el punto final, porque claro, a veces cuando estudiamos los alimentos, pues son muy complejos y hay muchas cosas a tener en cuenta. A lo mejor resulta que en mi pueblo se tomaba una cierta infusión y tenía fama esa infusión de que, oye, te subía mucho el ánimo, era muy energética, pero te pones a investigar y resulta que esa infusión se tomaba a la vez que la época de la matanza. Y en realidad lo que ocurría era que se estaba tomando morcilla y se estaba tomando más hierro y la energía no te venía de que te la diera la infusión, sino de que te la diera el hierro. Entonces aquí ven cómo no basta con que tengamos la idea de que algo va bien para una cosa, sino que realmente tenemos que investigarlo. ¿Y cómo lo investigamos? Con 2 tipos de estudios, lo que llamamos estudios de laboratorio y estudios de campo. En el laboratorio podemos empezar con estudios que llamamos in vitro, en células. Podemos tener células aisladas de cualquier parte del cuerpo, del pulmón, del páncreas, del hígado, y ahí podemos ver qué ocurre cuando los compuestos de un alimento llegan a las células. Esto nos da una información muy útil de qué procesos tienen lugar dentro del cuerpo, pero obviamente entenderán que de un puñado de células en el laboratorio a la complejidad de un ser humano hay una distancia muy grande. Por eso hacemos también a veces estudios en animales de laboratorio. Si, por ejemplo, queremos ver el efecto que puede tener un alimento para prevenir el Alzheimer, tendremos que dar ese alimento a los animales y después analizar sus cerebros, y esto es algo que solo podemos hacer en animales de laboratorio. Y hacemos también estudios en humanos, a los que les damos alimentos o dietas para ver los efectos que tienen en su salud.
Hacemos, por otro lado, estudios de campo o epidemiológicos, donde lo que hacemos es recoger información sobre lo que la gente come y sobre cuál es su estado de salud. Y ahí intentamos buscar posibles asociaciones. Con toda esta información, ¿qué intentamos construir? Pues en primer lugar, lo que llamamos causalidad y no solo asociación. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. El de antes de la infusión era inventado, pero el que les voy a decir ahora es verdadero. Hace unos años, de pronto se vio que en los países donde tomaban mucha yerba mate, saben, esta infusión que toman en Argentina, en Uruguay, había mucho cáncer de esófago. Entonces, de aquí se empezó a pensar, oye, igual en el mate hay algo que es cancerígeno, que es peligroso. ¿Qué pasó cuando se estudió más en detalle? Pues se vio que estas personas toman el mate muy caliente y durante todo el día. Entonces, el problema no era algo que hubiera en el mate, era cualquier líquido que tú te tomes a esa temperatura y esa cantidad de líquido durante todo el día, te acaba dañando el esófago. Por tanto, no nos basta solo la aparente asociación entre dos efectos, necesitamos ver realmente que uno causa el otro. Tenemos que identificar también qué compuestos son los responsables, exactamente por qué cuando yo me tomo este alimento me baja la tensión, por ejemplo, y conocer lo que llamamos mecanismos de acción. ¿Qué está ocurriendo exactamente dentro del cuerpo? No solo, me baja el colesterol, pero necesitamos entender cómo actúa ese alimento para que eso esté ocurriendo. Con todo eso es con lo que ya podemos empezar a construir evidencia científica. Es decir, no nos basta un solo estudio, no nos basta un solo tipo de estudio, tenemos que juntar muchas cosas para poder empezar a construir esa evidencia científica. Una evidencia científica que está en proceso de reelaboración, porque a veces de pronto tenemos nuevos datos, nuevos estudios, aparecen nuevos equipos, nuevos aparatos en el laboratorio con los que podemos hacer medidas que antes no eran posibles, o de pronto vamos a un congreso científico y discutimos con colegas y nos damos cuenta de que las cosas no son como pensábamos. Por eso a veces hay cambios, por eso seguro que hay gente que dice, el huevo antes nos decían que era muy malo y ahora es muy bueno. Porque efectivamente la ciencia va avanzando y se va corrigiendo a sí misma y en cada momento damos la mejor recomendación que podemos dar con la información que hay en ese momento. Incluso a veces se produce lo que llamamos un cambio de paradigma. Lo que pensábamos que era de una manera resulta ser de otra diferente. Encima, por si todo esto no fuera suficientemente complejo, hay dos cosas más que debemos tener en cuenta en la investigación en nutrición. Usar dosis nutricionales en nuestros estudios, es decir, dosis que podamos incorporar a nuestra alimentación habitual. De nada sirve que yo haga un estudio donde la gente se tome 1 kilo de salmón al día, porque obviamente nadie va a estar el resto de su vida tomándose 1 kilo de salmón al día. Y que consideremos siempre que sea posible dietas completas. Una dieta no quiere decir la dieta para adelgazar o la dieta para ganar músculo. Dieta es el conjunto de alimentos que consume una persona de manera habitual. Cada una de las personas que estamos ahora mismo aquí, cada uno tenemos nuestra dieta. Entonces, lo que intentamos en nutrición cada vez más es no solo estudiar alimentos aislados, sino estudiar dietas completas y el efecto de toda la dieta. Así que, como ven, la cosa es un poquito más compleja que eso de me han contado que esta infusión va muy bien para el dolor de cabeza, sino que realmente hay todo este proceso detrás hasta que podamos decir que un alimento tiene o no un efecto en la salud. Dicho esto, pues vamos ya a entrar un poco más en nuestros superalimentos y vamos a ver distintos ejemplos para ver si nos puede interesar o no comprar estos superalimentos. Y vamos a empezar con supercereales, por supuesto, supercereales. Bueno, seguro que saben que el pobre trigo anda últimamente de capa caída. Se le atribuyen todos los males del mundo y muchísima gente se ha retirado el trigo de su alimentación. Bueno, pues vamos a comparar el trigo con otros cereales y vamos a compararlo respecto a su contenido en fibra, que es uno de los aspectos más importantes de los cereales. Y para que la comparación sea justa, vamos a hacer todas las comparaciones considerando harinas integrales. El trigo integral tiene un 11% de fibra. La espelta o escanda, se ha ido ahí un poco, tiene un 11% de fibra, lo que tiene todo el sentido porque la espelta es un tipo de trigo. El nombre científico del trigo común es Triticum stivum, el de la espelta es Triticum espelta. Si alguien dice que ya no quiere tomar trigo y que se ha pasado a la espelta,
que sepa que está pasando de la manzana Fuji a la manzana Golden, pero que está tomando trigo. De hecho, quien no pueda tomar gluten no puede tomar espelta. Son dos cereales y por eso su composición es muy similar respecto a la fibra y respecto a otros componentes. La espelta se cultivó durante un tiempo y lo que ocurre es que como cultivo es mucho menos rentable, rinde mucho menos una hectárea de espelta que una hectárea de trigo. Esa es la razón por la que el cultivo de espelta se fue abandonando hasta que en la ciudad apareció gente dispuesta a pagar 4 veces más por la espelta. Entonces se empezó a recuperar el cultivo de espelta. En el caso del centeno, pues tiene un contenido similar, un 12% de fibra. Al final va a salir una comparativa de todos, por si alguien quiere tomarlos todos al final. La avena tiene un contenido similar, un 10%, aunque sí es verdad que la fibra de la avena es un poco particular porque se parece más a la fibra de las frutas que a la de los cereales. Tenemos el tef, que es un cereal que viene de África y tiene un contenido en fibra muy inferior, del 6%. Igual escuchan por ahí que no, pero es que el tef está muy bien porque te da vitamina C. A ver, es cierto que a diferencia de otros cereales aporta vitamina C, pero si comparamos, por ejemplo, la vitamina C del tef con la de la manzana, y la manzana no es el alimento más rico en vitamina C, o sea que ya estamos haciendo una comparación a favor del tef, pues resulta que el tef tiene 20 veces menos vitamina C que la manzana. O sea, si alguien tuviera que basar la vitamina C de su dieta en el tef, realmente tendría un problema en su alimentación. El kamut es otro cereal exótico que tiene un contenido en fibra similar al del trigo. El trigo sarraceno o alforfón es un pseudocereal que tiene un contenido de fibra más bajo, del 4%. Y tan solo el tritordium, que es un cereal que fue desarrollado en un centro del CSIC por investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, es una mezcla entre trigo y cebada y es el único que tiene casi el doble de fibra. Aquí tienen la comparativa de todos ellos y realmente lo importante, si vamos a elegir un cereal, es que nos vayamos con el que sea integral. Eso es lo que es importante. A partir de ahí ya, la elección de cada uno. Ay, a mí es que me gusta más la espelta, a mí me gusta más el centeno, pero que sea un cereal integral. Por cierto, que sepan que por ley en la normativa del pan está regulado y cuando un cereal viene como integral o 100% integral, quiere decir que toda la harina empleada ha sido integral. Esto afecta a pan de barra, pan de molde, en panadería, en supermercado, en cualquier caso. Si no, nos tienen que detallar el porcentaje y decirnos un 30% de integral o lo que corresponda. Bueno, avanzamos un poco y nos vamos a algunas superbebidas. Y si el pobre trigo anda mal, la leche ni les cuento. También muchísima gente se está quitando de la leche y se está pasando a bebidas vegetales pensando que son lo mismo. Y claro, esto es muy curioso, porque en España llevamos teniendo desde hace mucho tiempo una bebida tradicional que era la horchata, y nunca se nos ocurrió pensar que la horchata fuera equivalente a la leche, pero sin embargo, cuando tomamos bebida de almendra o de arroz o de avena, pensamos que es equivalente a la leche. Nosotros siempre pensamos que la horchata era otra bebida, pero de pronto unas bebidas nos aparecieron en el supermercado, en Brick y en la zona de la leche, y ya dijimos, pues esto es igual que la leche. Pues esto es como pensar que la fresa y el salmón son lo mismo porque son rosas. Es decir, de hecho, las bebidas vegetales no son tampoco iguales entre sí, depende de dónde vengan. La de avena tiene una composición porque viene de cereales, la de soja tiene otra porque viene de legumbre, la de avellana tiene otra porque viene de fruto seco. Son distintas entre sí. ¿Son una opción? ¿Puedo tomarlas? Bueno, si quiero tomarlas, debo tener en cuenta dos cosas. Primero, mirar en el etiquetado y que lleve lo máximo posible del ingrediente de la materia prima en la que esté hecha. Y segundo, que no lleve azúcar añadido, porque hay algunas bebidas vegetales, sobre todo las que vienen ya con sabores de chocolate, de vainilla, que pueden tener tanto azúcar como un refresco. Y yo, si me estoy tomando el refresco, estoy controlando más porque sé que lleva mucho azúcar, pero a lo mejor estoy tomando esta bebida que veo tan saludable, me tomo 3 vasos y en realidad me estoy tomando el mismo azúcar. ¿Hay algún motivo para quitarse de la leche si uno no tiene diagnosticada una alergia o una intolerancia? No, realmente desde el punto de vista nutricional no hay ningún motivo. Los humanos estamos preparados para seguir metabolizando la leche. Igual alguno ha escuchado, no, es que somos los únicos que de adultos seguimos tomando leche. Bueno,
Somos unos animales que de adultos hacemos cosas bastante peculiares, como juntarnos en una sala a hablar sobre superalimentos. Entonces, somos también los únicos que hemos domesticado otras especies animales y que por eso nos seguimos tomando la leche. Ahora, si le damos a un gato adulto leche, se la toma muy bien. Entonces, realmente nuestro cuerpo, mientras hemos seguido tomando leche, seguimos preparados, salvo aquellas personas que tienen un problema y que debe ser diagnosticado por un médico. No es tampoco imprescindible tomar leche. Si alguien, por los motivos que sea, se la quiere retirar, puede hacerlo, pero es cierto que la leche es un alimento muy nutritivo y muy asequible económicamente. Para que se hagan una idea, el calcio que obtenemos con 100 mililitros de leche lo podemos obtener con 60 gramos de almendras. 100 mililitros de leche, aunque nos vayamos a una un poco cara, igual nos pueden costar 10 céntimos. 60 gramos de almendras nos van a estar costando €1,50. Entonces, la proporción, lo que nos están costando los nutrientes en un caso y en otro, es muy diferente. Es algo para que tengamos en cuenta. A partir de ahí, cada uno puede tomar su decisión, pero ponderando todas estas cuestiones. Tenemos también algunos superedulcorantes y creo que la semana pasada, quien estuviera en la charla de Miguel ya habló sobre este tema. Últimamente, bueno, pues como somos cada vez más conscientes de los problemas de tomar un exceso de azúcar, pues vamos sustituyendo el azúcar por otros edulcorantes. ¿Son realmente diferentes? Pues vamos a ver una comparativa. 100 gramos de azúcar serían el equivalente a 16 sobrecitos de azúcar. La panela, por si alguno no lo conoce, es un azúcar que viene de Latinoamérica, menos refinado. 100 gramos de panela son el equivalente a 15 sobrecitos de azúcar. O sea, si han escuchado, no, es que aquí vas a tomar muchos más minerales, la composición es diferente, sí, la de ese pequeño sobrecito, ese 5%. La cantidad de panela que tendrías que tomarte para que esa cantidad de minerales fuera relevante quedaría ahogada por todo el azúcar extra que estás tomando, con lo cual deja de tener ningún interés nutricional. Es más, hay una cosa que se ha estudiado que se llama efecto halo. Cuando algo tiene el halo de saludable, acabamos tomando más de lo que tomaríamos de lo no saludable. Es decir, si yo me estoy echando azúcar blanco en el café, como me han dicho que no me debo pasar, pues voy controlando y digo, ay, no me voy a pasar de una cucharadita. Pero como me han contado que la panela, la miel, el azúcar de coco, la stevia, el sirope de agave, cualquiera de estos me han dicho que es buenísimo, me tomo 3 cucharaditas y acabo tomando muchísima más azúcar. Por cierto, respecto al precio, de nuevo, 9 céntimos, 42 céntimos. De nuevo, es nuestra elección, pero que tengamos en cuenta estos factores. El mejor edulcorante del que menos echemos. Ese es el mejor. El que yo quiera. A mí es que me gusta más el azúcar blanco, a mí me gusta la panela, a mí el azúcar moreno, lo que sea. Pero lo que estés echando, empieza a reducirlo. Y cuanto menos eches, ese es el mejor edulcorante que puedes echar. Algunas superverduras también han aparecido. No sé si han oído hablar del kale o kale. Lo pronuncian de distinta manera. Es col rizada de toda la vida. No es otra cosa. Es simplemente la col rizada. Le han hecho una campaña de marketing muy potente y entonces ahora de pronto se ha convertido en la verdura de moda entre los influencers. ¿Tiene algo particular que solo tenga el kale? Bueno, tiene compuestos que están en todas las verduras de su familia, es decir, en la coliflor, el repollo, la lombarda, el brócoli, las coles de Bruselas. Toda esa familia de verduras tienen una composición similar, con lo cual, de nuevo, pues es mi elección. Puedo pasarme al kale o puedo quedarme con la coliflor o con las coles de Bruselas porque voy a estar tomando verduras de este grupo de alimentos que me dan ese tipo de nutrientes. Bien, hasta ahora pues dirán, bueno, pues no parece especialmente interesante comprar superalimentos, pero bueno, mal no me va a hacer, ¿no? Pues vamos a ver que en algunos casos mal sí nos puede hacer. Y voy a empezar por contarles una historia que ocurrió en Alemania hace 20 años. Hace 20 años, a principios de los 2000, vieron en Alemania que se habían duplicado los casos de piedras en el riñón. Claro, ante un aumento así, las autoridades dijeron, esto tenemos que investigarlo porque hay alguna causa. ¿Y qué se encontraron? Pues concluyeron que probablemente se debía a la moda de tomar batidos detox, batidos ricos en ciertas verduras como espinacas, acelgas.
Dirán, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué tiene que ver que te tomes un batido de verduras con que tengas piedras en el riñón? Bueno, pues desde hace más de 100 años, desde los principios de la nutrición, se sabe que este tipo de verduras, que llamamos verduras de hoja, son ricas en un compuesto que se llama ácido oxálico. Y a altas concentraciones, el ácido oxálico se une al calcio que tomamos de los alimentos y forma oxalato cálcico, que son piedras en el riñón. Esto no quiere decir que no haya que tomar espinacas, no me vayan a decir, estuve en una charla de una CSIC que me dijo que no tomara espinacas. No dije eso. Las espinacas son estupendas y las tomamos un par de veces por semana. Además, cuando las hervimos, ese ácido oxálico pasa al agua de cocción en gran parte, así que perdemos mucho, lo que no tenemos que hacer es usar ese agua. O si estamos preparando una ensalada, podemos hacernos un plato entero de ensalada de espinacas y vamos a estar gastando 50 gramos. ¿Qué ocurre cuando hacemos esta forma de batido? Que no somos conscientes de cuánto estamos tomando. Y estas personas estaban tomando medio kilo al día de espinacas acelgas crudas. Entonces ya la cantidad de ácido oxálico que estaban tomando era excesiva y estaba generando esas piedras en el riñón. Así que ya vemos cómo, por muy natural que sea, a veces puede tener efectos adversos en la salud. Y esto es algo que pasa también con los complementos alimenticios. Los complementos alimenticios son esos productos que podemos comprar en parafarmacias, en herbolarios, que nos pueden venir como infusiones, también como pastillas, como aceites esenciales. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues muchas veces a lo mejor el médico nos manda una cosa, llegamos a casa, vemos el prospecto, vemos todos los efectos secundarios, decimos, cuánta química hay aquí, la de cosas que me pueden pasar. No, mira, me han recomendado esta infusión que es natural y hace lo mismo. Mejor yo me voy para acá. Pues, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es, realmente, cuando estamos tomando productos naturales, estamos tomando química. Esta imagen me encanta porque esto que ven ahí es la composición de una manzana si tuviera que cumplir la normativa de los alimentos. Los productos, las materias primas no tienen que llevar etiquetado, pero si tuviéramos que etiquetar una manzana sería esto. Esto es la manzana tal cual, ¿eh? No es porque, le han añadido pesticidas, herbicidas, no. Esto es una manzana. Los que estén más en las primeras filas verán que hay letras ES, que son esas letras que nos asustan tanto. Quiere decir simplemente que es un aditivo autorizado en Europa. ¿Y por qué aparecen aditivos en una manzana? Pues porque muchos de los aditivos de los alimentos tienen un origen natural. Si alguna vez en casa han hecho una mermelada y han añadido ralladura de naranja, de manzana para espesarla, estaban añadiendo sin saberlo E440, pectina. O si han añadido un chorrito de zumo de limón para que algo se conserve, estaban añadiendo sin saberlo E330, ácido cítrico. Entonces, los alimentos son sumas de compuestos químicos. Gracias a esa química estamos aquí. A veces la gente dice, es que comemos química. Yo digo, menos mal que comemos química, porque gracias a eso recibimos todo lo que necesitamos para funcionar. ¿Qué ocurre en esos complementos alimenticios? Que son concentrados de química y que no pasan la normativa de los medicamentos, porque entran en la normativa de alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasan los controles que pasan los alimentos, que son controles estrictos por respecto a que no estén contaminados por bacterias, que no tengan metales pesados, cuestiones de ese tipo, pero no tienen que demostrar sus efectos en salud, como los medicamentos. De hecho, para los fabricantes es un coladero muy interesante el de los complementos alimenticios porque tienen una regulación bastante más laxa. Sin embargo, no quiere decir que no tengan efectos secundarios, simplemente no tienen que tener el papelito con los efectos secundarios, pero al ser concentrados de compuestos químicos pueden tener también efectos adversos en la salud. Por otro lado está lo que yo he denominado alimentos fuera de contexto. Quiere decir que son alimentos que dentro de una dieta determinada pueden tener un efecto, pero a lo mejor si los sacamos de esa dieta y los llevamos a otras sin más, ya no tienen el mismo efecto. Les doy un ejemplo. Esto es la espirulina, una microalga, igual alguno lo conoce, se vende también ahora, la gente lo echa en sopas, en distintos alimentos. Bueno, hay un país donde la espirulina se toma de manera tradicional, que es Chad, un país africano. Allí toman espirulina a diario, la añaden en salsas, en sopas, es muy común para ellos.
Como se pueden imaginar, la alimentación en chat, muy sobrada de nutrientes, no está. Entonces, para ellos la espirulina es muy importante porque les da muchos nutrientes. ¿Qué pasa cuando cogemos la espirulina, la traemos aquí y nos la empezamos a comer a cucharadas? Bueno, pues antes cuando me presentaron mencionaron que durante unos años yo estuve en el Comité de Expertos en Nutrición de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria. Y allí, entre otras cosas, emitíamos alertas cuando se veía que estaba habiendo problemas en salud por alimentos o por complementos alimenticios. Y una de las alertas que emitimos fue por la espirulina. La espirulina es muy rica en un compuesto que se llama betacaroteno. Es un compuesto que está en alimentos de color amarillo, naranja, en el pimiento amarillo, en el mango, en la zanahoria. Entonces, a ciertas cantidades es un compuesto muy beneficioso, es antioxidante, pero a altas concentraciones se transforma en prooxidante. En este caso no es cuanto más mejor, sino que si supera un cierto nivel empieza a ser negativo. Y lo que vimos fue que si uno estaba tomando espirulina a diario, podía empezar a tener ese efecto. De nuevo pasa lo mismo como con los batidos. Cuando yo pierdo el alimento como tal, no sé cuánto estoy tomando, porque cuando yo estoy tomando el alimento llega un momento en que me sacio, pero cuando estoy tomando polvos, batidos, no sé cuánto estoy tomando y puedo estar tomando una cantidad que sea excesiva. Otro tema, y en este me gusta pues ser muy enfática, es que ningún alimento cura el cáncer. Pueden escuchar muchas pseudoinformaciones sobre este tema y ya les digo que son todas falsas. Por ejemplo, pueden escuchar informaciones sobre la supuesta vitamina B17 y escucharán, es la vitamina que cura el cáncer, no se quiere que se sepa, y les contarán que esa vitamina o esa supuesta vitamina está en los huesos de albaricoques y en las almendras amargas. A lo mejor esto de las almendras amargas a alguien le ha activado algún recuerdo de, uy, si las almendras amargas había que tener cuidado con ellas porque eran tóxicas. Efectivamente, porque esta supuesta vitamina B17 es la amigdalina. Es un compuesto que en nuestro cuerpo se transforma en cianuro, el veneno. Entonces mata las células del cáncer porque mata todas las células, nos estamos envenenando. Esto que puede parecer algo anecdótico es un problema verdadero. Ha habido alertas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por ventas en Internet de este compuesto y por gente que ha abandonado tratamientos efectivos contra el cáncer pensando que esto era una solución e intoxicándose. Entonces, realmente es un problema serio. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer en su página web es muy contundente. Dice, dieta anticáncer, ¿existe? No. No existe ningún alimento ni combinación de alimentos que cure el cáncer. Y el Fondo Internacional para la Investigación sobre el Cáncer tiene un decálogo para prevenir el cáncer y en el decálogo dice no use complementos alimenticios para la prevención del cáncer. O sea, no es que diga ni siquiera no, los complementos alimenticios no ayudan, no, te dice directamente no use complementos alimenticios para la prevención del cáncer. Porque podemos estar usando esos concentrados de compuestos químicos que de hecho pueden tener efectos negativos. Por tanto, pues vemos que comprar o no comprar, bueno, pues es nuestra elección, pero a lo mejor no nos está aportando mucho, que incluso en algunos casos puede haber efectos adversos, pero entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista práctico? Pues vamos a ver ciertas cuestiones que a veces nos llaman la atención, nos parece que algo es mejor por esa razón y no es exactamente así. En primer lugar, ancestral no significa mejor. A veces nos llegan historias que son muy atractivas porque te dicen, no, hay esta población del Amazonas que toman este alimento y viven todos 95 años y con una salud estupenda. Y dices, pues voy a tomar lo mismo, ¿no? El aceite de coco, no sé si lo saben, está de moda. Es increíble, cuesta más que el mejor aceite de oliva virgen extra que puedas comprar. Y si leen un poco van a escuchar, les van a contar una historia que es muy bonita de unas poblaciones en unas islas del Pacífico, los Tokelau, que su único aceite es el aceite de coco y que tienen todos el colesterol estupendo. Entonces esta historia, como pasa muchas veces con los superalimentos, pues es una verdad a medias. No es una mentira absoluta, pero no nos han contado toda la historia. Sí. Es cierto que en estas poblaciones su aceite es el aceite de coco y tienen unos niveles de colesterol que están muy bien. Pero esa historia se olvida del pequeño detalle de que son poblaciones prácticamente vegetarianas que están haciendo una gran cantidad de actividad física
Y de hecho ellos no toman ninguna otra fuente de grasas saturadas, que son las grasas malas, para que nos entendamos. Entonces, en su contexto, tomar aceite de coco es estupendo, porque una cierta cantidad de grasas saturadas nos hace falta. Para ellos está muy bien. Para nosotros, que estamos de grasas saturadas hasta las orejas, no tiene ningún sentido incorporar el aceite de coco. De hecho, estas personas de estas islas, cuando se mudan a la ciudad, ellos se mudan a Sri Lanka y pasan a una dieta, lo que llamamos una dieta occidentalizada, abandonan su dieta tradicional y empiezan a tomar más grasas, más azúcar, aunque sigan tomando aceite de coco, les empieza a subir el colesterol, porque el aceite de coco estaba teniendo sentido en su contexto, pero no en cualquier contexto. Concentrado tampoco significa mejor, les he puesto el ejemplo de los batidos, de ese polvo de espirulina, o pasa lo mismo con las algas. Cuando estamos tomando alga fresca, pues ahí estamos tomando mucha agua y los nutrientes están muy diluidos. Pero cuando tomamos alga seca, entonces estamos concentrando mucho todos los componentes, incluyendo, por ejemplo, el yodo, que está en altas cantidades en las algas. Y de hecho hay advertencias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para que las personas que tomen medicación para la tiroides no consuman algas regularmente. Entonces, que algo nos venga concentrado generalmente no significa que sea mejor. Exótico tampoco significa mejor. No sé si reconocen, esta es la sal rosa del Himalaya, también está muy de moda. Tiene también pues una historia bonita detrás, ¿no? Porque nos cuentan que viene del Himalaya, claro, nos imaginamos ahí que han ido a las cumbres nevadas a recogerla, decimos normal que sea tan caro, ¿no? Si lo han tenido que traer desde ahí. Bueno, el Himalaya es muy grande. Esta sal viene de la segunda mayor mina de sal del mundo, que está en Pakistán. La verdad es que si pensamos un segundo en cómo puede ser trabajar en una mina de sal en Pakistán, a mí la historia me empieza a parecer bastante menos atractiva. Pero como sea, es un 95% sal común, cloruro sódico, un compuesto que en cualquier caso tenemos que reducir de nuestra alimentación. Si han escuchado también, no, pero tiene minerales extra, para que esa cantidad de minerales tenga algún efecto, te has tomado tal cantidad de sal y de cloruro sódico que has tenido ya una subida de tensión que te anula cualquier efecto positivo que pudieras tener por esos minerales. De hecho, también tienen minerales radiactivos, pero como están en cantidades tan pequeñas como las de los minerales positivos, pues nos dan igual los positivos, los negativos y todos, porque son cantidades mínimas. Esta sal es un 95% sal común, eso es lo que estamos tomando. Y natural tampoco significa mejor. Antes les decía que cuidado con pensar que los productos naturales son inocuos. Esta noticia es ya de 2015, es de un periódico de Lugo, el ULA es un hospital de Lugo, ve un caso al mes de daño hepático por remedios herbales. Un solo hospital de España, un caso al mes de daño hepático por remedios herbales. De hecho, hicieron un estudio de todos los casos que había habido de ingresos en urgencias en hospitales de España por efectos secundarios de medicamentos o de productos naturales. Y se encontraron con que los ingresos por productos naturales eran superiores a los ingresos por antiinflamatorios, analgésicos e incluso una clase de medicamentos que nos daría tanto miedo como son los antipsicóticos. Y estaban causando menos problemas por efectos secundarios que los productos naturales. Y caro tampoco significa mejor. A veces también tenemos la idea de que, bueno, es que realmente comer bien significa gastar mucho dinero, si no, no puedes. Bueno, yo no voy a decir que nada sea barato, porque hoy en día nada es barato, pero podemos hacer elecciones nutricionalmente adecuadas y asequibles. Les voy a poner 2 listas de la compra para tomar la cantidad de fibra que necesitamos al día. Necesitamos tomar al día como mínimo 30 gramos de fibra. En España estamos entre los 15 y los 20, bastante mal. Bueno, pues vamos a ver esas 2 listas de la compra. Aquí tenemos una lista de la compra basada en superalimentos. Chía, bebida de avena, bayas de goji, quinoa, rúcula, aguacate, arándanos, kale. Y aquí tenemos otra lista tradicional. Pan integral, pera, manzana, naranja, espinacas, lentejas, cacahuetes. 6,2 euros, 1,7 euros. Entonces, realmente podemos hacer elecciones nutricionales adecuadas tomando alimentos asequibles. Y no pensemos que si estoy eligiendo el alimento más caro del supermercado, eso significa que estoy eligiendo el mejor para mi salud. Entonces,
que sí significa comer mejor, porque ya les he dicho lo que no es, pero entonces habrá algo que sí que es. Bueno, a lo mejor algunas personas recuerdan una frase que decía el gran de Cobian, de comer de todo en plato pequeño. Es una frase que se sigue repitiendo a día de hoy, pero es una frase que a día de hoy está bastante desvirtuada. ¿Por qué? Porque esa frase la decía Grande Cobian en los años 70. Claro, ¿qué significaba en los años 70 para un asturiano cuando todavía no había supermercado comer un poco de todo? Pues comer un poco de alubias, un poco de nueces, un poco de manzanas, un poco de sardina, eso era comer un poco de todo. Claro, de pronto lo trasladamos a nuestra realidad actual y parece que comer un poco de todo es como un poco de galletas, un poco de pizza, un poco de croissant y un poco de manzana. Entonces, a mí no me gusta esa idea de comer un poco de todo porque creo que desvirtúa y realmente hay alimentos que claramente tenemos que potenciar y alimentos que no es que tengamos que prohibir, pero que tampoco es necesario que estén en nuestra alimentación y si están, que estén en la menor proporción posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reducir? Reducir el consumo de azúcares libres, que son los que añadimos nosotros, añade la industria, o están en las mieles o en los zumos. Reducir el consumo de sal, venga de Menorca o venga del Himalaya. Reducir el consumo de grasas de mala calidad, de embutidos y carnes rojas y procesadas en general. Les voy a dar un dato, porque sé que con este tema de las carnes pues hay mucha polémica últimamente, hay gente que dice que ahora quieren que nos hagamos todos vegetarianos. Los años 60 se consideran los años más representativos de dieta mediterránea en España. ¿Por qué? Porque ya habían pasado los años de la posguerra, al mismo tiempo había una buena recogida de datos y tenemos buena información de cómo era la alimentación, y todavía no había habido cambios que llegaron después con la aparición de los supermercados, de cadenas internacionales, etc. Entonces, nuestro referente de dieta mediterránea son estudios que hay en los años 60. En los años 60, el consumo total de carne y productos cárnicos en España, aquí se incluyen todas, también carnes blancas, era 5 kilos por persona y año. Hoy estamos en 20 kilos por persona y año. Entonces, cuando nos dicen es que queremos que todos seamos vegetarianos, no, nadie está diciendo eso. Pero de los 20 kilos de ahora a los 5 kilos que se tomaban tenemos bastante margen para reducir. Reducir también snacks y aperitivos superfluos y reducir productos de bollería. Y, por cierto, las galletas también son bollería. Por alguna extraña razón cultural, no solemos considerar las galletas como bollería y mucha gente te dice, no, yo bollería no tomo nunca y desayuno todos los días 8 galletas. Entonces, las galletas nutricionalmente son bollería y son también un alimento a reducir. ¿Y qué es lo que tenemos que aumentar a cambio? Las frutas. Muy importante, cuando hablamos de azúcares, no hablamos de los azúcares que están dentro de las frutas. Yo les he hablado antes de azúcares libres, que son azúcares que se añaden. Los azúcares que están dentro de las frutas los llamamos azúcares intrínsecos y nuestro cuerpo los metaboliza de otra manera. Por favor, que nadie deje de tomar fruta porque le han dicho que tiene que tomar menos azúcar. Y aumentar también las verduras. Solo les voy a dar un dato. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que una de las 10 causas prevenibles de mortalidad en el mundo es el bajo consumo de frutas y verduras. O sea, hablamos de eso, no hablamos de, es que ahora está de moda esto de la dieta saludable. No, hablamos de una de las 10 causas de mortalidad en el mundo sobre las que podemos actuar y es aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de legumbres. En esos mismos estudios de los años 60 se veía que el consumo anual de legumbres en España era de 50 kilos por persona y año. Estamos ahora en 5. Así que ven todo el camino que podemos hacer para ir intercambiando y reduciendo el consumo de productos cárnicos y aumentar el de legumbres, por cierto, que tienen un efecto en el medio ambiente y que son muchísimo más sostenibles que la producción cárnica. Aumentar también el consumo de frutos secos, uno de los mejores snacks que podemos tomar. Después de la fruta, el siguiente mejor, los frutos secos. Si alguien está pensando, con lo que engorda eso, les voy a contar un estudio muy importante que se hizo en España, es el estudio PREDIMED, de prevención con dieta mediterránea. Es un estudio referencia mundial, se ha publicado en las mejores revistas de investigación del mundo. Y aquí tuvieron a varios grupos de personas, de miles de personas de toda España, durante varios años, siguiendo 3 dietas diferentes. Una era la que pensamos a veces que es la típica dieta para adelgazar, de todo a la plancha, nada de grasas, ya está.
Otra estaba enriquecida con aceite de oliva y otra estaba enriquecida con frutos secos, con nueces en concreto. Cuando acabó el estudio, después de 5 años, ¿saben qué dietas eran las que habían ido mejor para reducir el riesgo de infarto, el riesgo de diabetes, la ganancia de peso? La dieta con aceite de oliva y con frutos secos, aunque tuvieran más calorías. Porque hoy sabemos que no todas las calorías son iguales y que esto no va solo de sumar calorías, va también de ver qué está acompañando a esas calorías. Y por último, aumentar el consumo de cereales que sean integrales. Realmente, cuando hablamos de un cereal refinado, de un cereal integral, estamos hablando de 2 alimentos diferentes. Yo sé que esto no es muy intuitivo, porque uno ve una barra de pan y piensa, pues tampoco será tan diferente, pero en nuestro cuerpo se metaboliza de formas totalmente diferentes. Porque cuando tomamos un pan blanco, tenemos un almidón, que son un montón de moléculas de azúcar unidas, que nuestro cuerpo rompe muy rápidamente ese almidón y enseguida nos pasa a la sangre y nos sube el azúcar. A veces hay gente que dice, uy, no sé por qué me ha dicho el médico que me ha subido el azúcar si yo nunca tomo nada dulce. Ya, pero te tomas pan. Sí, en todas las comidas me tomo mi buen trozo de pan. Eso es lo que pasa con el pan blanco. En el pan integral, ese almidón está envuelto por la fibra y eso hace que tarde mucho más en romperse el almidón y en absorberse el azúcar. Entonces, en vez de armarse en nuestra sangre una curva así, que es la que nos aumenta el riesgo de diabetes, vamos a tener una subida gradual de azúcar. Y eso es lo que necesitamos para ir teniendo energía poco a poco, pero sin que se nos monte esa subida de azúcar. Así que esto es lo que sí tenemos que aumentar en nuestra alimentación. Para ir concluyendo, los superalimentos aislados no existen, ni los modernos ni los tradicionales. A veces hay gente que me dice, bueno, pues entonces el mejor superalimento es la naranja o son las lentejas. Y yo digo siempre, depende de cómo sea tu dieta global. Y es esa dieta global la que tiene que ser saludable. Si mi alimentación global es muy saludable y a mí no me gustan las naranjas, pues no tengo necesidad de tomarme una naranja todos los días, por muy buena que me hayan dicho que sea, porque yo voy a estar tomando otros alimentos igual de saludables. Y si mi alimentación es un desastre, aunque me tome una naranja al día, no voy a mejorarla por eso, porque va a ser como un océano totalmente contaminado donde yo quisiera añadir unas gotitas de descontaminante. Entonces, es esa alimentación global la que tenemos que cuidar. Y a partir de ahí que cada uno decida si le apetece incorporar la quinoa, si no, si va a tomar más fruta de este tipo, más verdura de esta otra, pero que sea el perfil global de la alimentación el que esté mirando si es o no saludable. Para concluir, pues esta imagen me gusta mucho y esto es algo que me descubrió la periodista Nieves con Costrina. Han visto montones de veces este cuadro, pero lo que no sabían seguramente es que incluye el superalimento de la época. Esa jarrita que lleva ahí la infanta, que parece que está simplemente decorando, corresponde a una práctica que tenían que se llamaba bucarofagia, que consistía en que hacían un barro muy disgregable que cuando llegaba la dama de la corte y le entraba hambre, pues era su barrita energética de la época. Rompía el jarroncito y se lo comía, por increíble que le resulte. Esto les daba bastantes problemas de salud, obviamente, pero encima en aquel momento se pensaba que era bueno. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, captaba el hierro, les producía anemia, estaban muy pálidas y entonces eso era visto también como un síntoma de estatus. Entonces parecía que era la mejor opción del mundo estar tragándose estas jarritas de barro. Esto hoy nos puede parecer una barbaridad, pero a veces de pronto pensamos en cosas que se están haciendo con los alimentos 400 años después y parece a veces que no hemos avanzado tanto. Así que les dejo esto como reflexión para que comamos de manera saludable, pero basándonos en la evidencia científica. Muchas gracias. Muchas gracias por tu interesante conferencia. Oye, una cosa que decía Grande Cobian es que lo que no engorda es lo que se queda en el plato y que menos plato y más zapato. Eso ahora también te mandan a andar siempre, ¿no? A hacer actividad física, ¿no? Y lo que también decía, ¿no? Que lo que entra y no sale se acumula. Lo que entra en el cuerpo y no sale se acumula, ¿no? Venga, preguntas, que seguro que hay muchas. Aquí hay una, aquí delante, no sé si hay más. Sí, ahí han levantado la mano también.
Creo que les van a pasar un micro, ¿no? Sí, si es que si no, no sé. Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Y muchas gracias por esa exposición Gracias. tan ilustrativa. Quería preguntar si tenemos que reducir el consumo de la carne. Ujú. Ahora últimamente pues se dice que las mujeres a partir de cierta edad Ujú. tienen que consumir más proteína. Ujú. ¿Qué proteína se puede tomar que sea saludable? Ujú. Y luego también si el momento en el que se toma el alimento es importante. Muy bien. Gracias. Pues, a ver, dos preguntas muy oportunas. Respecto a la calidad de la proteína, por un lado tenemos proteínas que son de muy buena calidad, como es la proteína del huevo, la proteína de carne blanca, entonces sobre todo es la carne roja y procesada la que se debe reducir, pero tenemos además una proteína muy buena que es la proteína de la legumbre. Durante mucho tiempo había esta idea de que la proteína de la legumbre no es una proteína completa, no es tan buena como la animal, pero hoy sabemos que no es así. Hay legumbres como el garbanzo y la soja que tienen una proteína, lo que se llama proteína completa, y después hay otras que es cierto que tenemos que complementarlas con otros alimentos, pero no tiene por qué ser en la misma comida. O sea, se decía siempre, hay que combinar la proteína con el cereal, entonces tomar las lentejas con arroz. No tiene por qué ser en la misma comida. Es decir, si a lo largo del día hemos tomado legumbre, en otro momento hemos tomado cereal, vamos a estar teniendo la combinación de proteínas. En cualquier caso, por todo lo referente a la mujer y la menopausia, es también muy importante la actividad física. Entonces, últimamente hay un super boom de la proteína, digamos también que la industria alimentaria ha descubierto el gran nicho, ¿no? Pasamos la etapa del sin grasa, la etapa del sin azúcar y ahora estamos en la etapa de proteína en todo. En general en España estamos consumiendo más proteína de la que deberíamos. Otra cosa es que sea de la mejor calidad, pero problema de déficit de proteína no tenemos. Y de hecho, si nos sobrecargamos demasiado de proteína, estamos haciendo trabajar al riñón más de la cuenta. O sea que cuidado también con empezar a añadir proteína en todos los alimentos. Y respecto a las horas de comida, pues este es un tema que se está estudiando mucho últimamente, se llama crononutrición y tiene que ver con si los alimentos nos sientan igual en los distintos momentos del día. De momento es un campo de investigación donde hay pocas recomendaciones claras y contundentes que se puedan hacer, igual en 5 años, en 10 sí que las hay, pero sí que hay una muy clara que tiene que ver con los horarios de las cenas en España. Realmente sé que es algo muy cultural, que nos cuesta mucho aceptarlo, pero nuestras cenas tardías no son una buena opción desde el punto de vista metabólico y realmente es algo que tendríamos que trabajar por adelantar. Últimamente hay mucha moda de ayuno intermitente, de horarios, y son cuestiones que muchas veces no están todavía validadas y hay algo que sí está claramente validado, que es espaciar más la hora de la cena respecto de la hora de acostarse. Sobre eso sí que hay evidencia. Por aquí habían levantado. Sí, hay aquí. una y luego aquí. Sí, aquí. Aquí hay, por sí, aquí. la mujer de gafas, sí. Gracias Sí. por la exposición porque ha sido magnífica. Gracias. Y quería preguntar respecto de la fibra de la avena, que ha dicho que se parece más a la de la fruta que no a la de los cereales. ¿Más o menos saludable? Igual. Bueno, cuando hablamos de fibra hay dos tipos de fibra, fibra soluble y fibra insoluble. Cada una de ellas tiene distintos efectos en nuestro organismo. Muchas veces pensamos que el único efecto de la fibra es que nos ayuda a ir al baño y nos parece algo bueno, que está bien, que es cómodo, pero tampoco nos parece vital. Sin embargo, la fibra, que de hecho es uno de los temas que yo estudio en mi actividad como investigadora, pues es uno de los componentes de los alimentos más importantes. En 2019 hicieron un estudio de las causas de mortalidad en todo el mundo relacionadas con la alimentación y estimaron que se había producido 1 millón de muertes en el mundo por bajo consumo de fibra, porque la fibra es el componente de los alimentos que más claramente reduce el riesgo de cáncer de colon, también reduce el riesgo de diabetes, riesgo de obesidad, entonces la hipertensión, entonces tiene un efecto en salud muy importante. Los efectos de la fibra se consiguen cuando tomamos los dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. ¿Y cómo conseguimos eso? Combinando distintos grupos de alimentos. Entonces, en general, las verduras y los cereales tienen más fibra insoluble, las frutas y la avena, que es esa excepción, tienen porcentaje importante de fibra soluble y las legumbres tienen tanto soluble como insoluble. Entonces, al final es combinar los distintos grupos de alimentos y así tendremos todos los beneficios de la fibra.
Hola, gracias por la charla. Gracias. Solo un par de cositas. No has dicho nada sobre el pescado y el mercurio que contienen algunos peces, ¿no? ¿Cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles hay que evitar, cuáles son los saludables? Y otra cosa también, hay una teoría sobre los productos integrales, como que son más tóxicos porque la cáscara recibe el impacto de todos los químicos de la agricultura. Y entonces casi es mejor comerlos, sí, o sea, en plan sin cáscara, vaya. ¿Y qué hay de verdad en esto? Sí, pues comento. Con el tema del pescado, sí, efectivamente no he comentado, pero es una fuente de proteínas muy buena también. Y también en el caso del pescado azul nos da esos ácidos grasos omega 3, que seguro que han escuchado, que tienen beneficios cardiovasculares, también sobre función cognitiva y son una fuente muy interesante. Sabemos que las especies más grandes son acumuladoras de mercurio, de metales pesados, por eso hay recomendaciones específicas para embarazadas, para niños, pero al mismo tiempo, a día de hoy, por ejemplo, lo que dice la FAO es que la evidencia que tenemos respecto al riesgo que puede suponer la cantidad que estemos tomando de metales y el beneficio que nos da el consumo de pescado, en ese balance el beneficio es superior al riesgo. Por otro lado, en la Unión Europea tenemos una serie de controles muy eficientes y ligo con el tema de los cereales integrales. Entonces, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el alimento cuando está todavía en el campo que el alimento cuando ya se pone a la venta para el consumidor. Entonces, hay todo un proceso, es decir, de la misma manera que la fruta no se fumiga hoy, te la estás comiendo mañana, sino que hay un tiempo y unos procesos que tienen que pasar y unos niveles que se tienen que medir. Entonces, todos los años en la Unión Europea se seleccionan en todos los países decenas de miles de muestras de alimentos, de todos los grupos de alimentos, de materias primas, para ver si están cumpliendo con los niveles establecidos. Y todos los años se encuentra con que el 95% están dentro de lo permitido. Ese otro 5% está distribuido aleatoriamente por toda la Unión Europea, es decir, no es que sea ahí, ¿qué pasa si justo en mi supermercado están vendiendo ese 5%? No, ese 5% corresponde a todos los alimentos que están distribuidos por toda la Unión Europea, con lo cual realmente no hay un problema respecto a tóxicos acumulados y demás. Tan solo en el caso del arroz integral, porque el arroz integral tiende a acumular arsénico de manera natural y entonces ahí de nuevo hay recomendaciones para niños, obviamente siempre no es lo mismo el peso de un niño que el peso de un adulto y entonces sí hay recomendaciones para niños menores de 5 años respecto a cuidar el consumo de arroz integral. Por lo demás, no hay problemas en salud y volvemos otra vez a lo mismo. Al final, en ciencia hablamos siempre de balanzas, o muchas veces de balanzas y de probabilidades. Esto no es una ciencia exacta, no son matemáticas, pero en esas probabilidades vemos el riesgo y vemos el beneficio, y el beneficio que nos aportan es superior al riesgo. A ver, yo me gustaría saber, que no sé si tiene mala prensa, la leche entera y descremada, beneficios y en contra de la alimentación. Sí. Bueno, pues que antes hablaba de que hubo todo un periodo del sin grasa, ¿no? Y entonces fue cuando se extendió pues, la leche desnatada, todos los productos lácteos desnatados. Realmente, posteriormente, ha habido investigaciones que han matizado un poco eso, porque ¿qué ocurre? La grasa también contribuye a darnos sensación de saciedad, es lo que hace que tardemos más tiempo en comer entre una comida y otra. Entonces, la grasa de la leche es una grasa bastante neutra, vamos a decir, no es una grasa como la del aceite de oliva, que podemos decir que es totalmente beneficiosa, pero tampoco podemos decir que es una grasa perjudicial, es una grasa más bien neutra y que nos contribuye a esa sensación de saciedad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces alguien se ha pasado la leche desnatada al yogur desnatado y eso hace que al final tenga hambre antes y acabe tomando otra cosa para picar que ya no sea una buena elección. Entonces, digamos que podemos optar por una o por otra, no hay una grandísima diferencia, pero es cierto que esa idea que se tuvo durante mucho tiempo de la leche desnatada es claramente mejor, pues se ha visto que no necesariamente, porque bueno, pues si voy a tomar leche entera y a cambio no voy a estar picando unas galletitas a media mañana, pues al final el balance va a ser mejor. Sí, aquí han pedido. Sí, bueno, de hecho ya casi que lo ha contestado el anterior. Mi pregunta era en relación a los alimentos que nos dicen en el supermercado 0,0, pero todo lo que les añaden para mantenerlos, igual que por ejemplo la leche, que ya no es como antiguamente que duraba un día, la tenías que hervir o lo que fuese.
y ahora ponen tantos ingredientes para mantenerla durante meses. ¿Eso es realmente beneficioso para la salud o tendríamos que plantearlo también? Sí. Gracias. Bueno, aquí hay dos cuestiones diferentes. Los alimentos 0,0 suelen referirse a 0 azúcares, muchas veces a 0 grasa. Entonces, aquí lo que suelen llevar son otros edulcorantes distintos al azúcar que le dan sabor, que pueden ser desde algunos que nos suenan más, como la sacarina, últimamente pues está muy de moda la stevia, son edulcorantes que no tienen calorías. Entonces, esos edulcorantes son seguros, se han estudiado y no tienen problemas en salud. Tienen un problema, sin embargo, que tiene que ver con algo que se llama umbral del dulce, que se lo explico en un segundo. Tiene que ver con cómo funcionan nuestros receptores del dulce. Cuando nosotros estamos tomando más y más dulce, nos cuesta más detectar que estamos tomando algo dulce y empezamos a pedir más. Es decir, ahora mismo estamos aquí en esta sala con esta iluminación. Si saliéramos al pasillo y fuera un día radiante, nos estuviera viniendo toda la luz de golpe, nos costaría habituarnos y tendríamos un momento donde nuestros ojos notarían ese contraste. Sin embargo, si salimos a un lugar con la misma intensidad de luz, no notamos nada. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, mi comida con un refresco 0 o 0,0, entonces yo digo, pues muy bien, porque no tiene azúcar y esto es estupendo, pero ¿qué ocurre? Que voy llenando mis receptores del dulce de sabor dulce. Y entonces, cuando llega el postre, me dan una fruta y digo, uy, la fruta ya no sabe a nada. No es un problema de la fruta, es un problema de que socialmente estamos colapsando nuestros receptores del dulce, estamos todo el tiempo con ese sabor dulce y al final acabamos tomando más azúcar. Entonces, no es un problema del edulcorante como tal, que sea tóxico, que sea peligroso, sino de que al final, pensemos que nosotros tenemos una apetencia genética hacia el dulce, porque el dulce al final significa azúcar, significa energía rápida, entonces nosotros nos vamos a mover hacia el dulce. Si nosotros estamos llenando nuestros receptores de sabor dulce, el cuerpo dice, no me estás dando azúcar, dame más. Entonces vamos a acabar buscando más. Y ese es el problema con los edulcorantes. Otra cuestión diferente es la de los conservantes, que nos aumentan el tiempo durante el que podemos tomar los alimentos. Los conservantes forman parte de esos aditivos que decía antes, que están evaluados por la Unión Europea, que los reevalúa periódicamente y que son seguros. Y de hecho nos facilitan mucho la vida, porque en la vida moderna que tenemos, pues no nos apetece estar comprando jamón cocido o estar comprando leche cada 2 días porque se nos estropea. Entonces nos resulta muy cómodo poder tener cosas que nos conservan durante tiempo, nos resulta muy cómodo tener legumbres cocidas en el almacén, que son una fuente de nutrientes muy buenas y que nos pueden arreglar muchas comidas de manera rápida. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Muchas veces circulan informaciones de, uy, no tomes el no sé cuántos, tal, cuando, como les he dicho, muchos de ellos, de hecho, tienen un origen natural y a veces es como que desviamos el foco. En vez de fijarnos en el exceso de azúcares refinados que estamos tomando, de harinas refinadas, de grasas de mala calidad, en vez de fijarnos en eso, estamos buscando si aparece el E545 cuando en realidad ese es seguro y más bien el foco tendría que estar por el otro lado. Buenas tardes. Muchas gracias por toda la información que nos está transmitiendo, que me parece muy interesante. A ver, las legumbres son un aporte extraordinario de proteína y de muchas otras sustancias que necesitamos, pero no a todo el mundo nos sienta bien la legumbre. Pasa lo mismo con el arroz, con patatas, con otro tipo de alimentos que ahora se está comentando que la forma de cocinarlos también influye. Es decir, si en lugar de terminar hoy la legumbre, por ejemplo, y comérmela, espero al día siguiente, me va a sentar mejor. ¿Eso es cierto o es otro bulo? Gracias. Vale, gracias. A ver, hay varias cosas aquí. Con la cuestión de las legumbres, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Y ahora hablo de población general. Muchas veces, ¿qué ocurre? Estamos tomando, como he dicho antes, menos fibra de la que deberíamos. Las legumbres tienen mucha fibra, es una de sus grandes virtudes. Entonces, cuando nosotros tomamos fibra, esa fibra la recibe de pronto nuestra microbiota, las bacterias que viven en el intestino. Pero de pronto esas bacterias a lo mejor llevan mucho tiempo sin ver tanta fibra junta. Entonces, como nosotros no hemos preparado nuestra microbiota para recibir fibra, el día que tomamos de pronto unos garbanzos,
dejando de lado a lo mejor el tipo de preparación que hayamos hecho, porque a veces también echamos la culpa al garbanzo cuando hemos hecho una preparación con alto contenido en grasa y a lo mejor el problema digestivo no viene de la legumbre, pero aun si hemos hecho una preparación con poca grasa y demás, tomo la legumbre, me sienta mal, paso ahí una tarde mala, digo, no, si es que a mí me sientan mal las legumbres. Estoy varios meses sin tomarla. ¿Qué ocurre? Otra vez lo mismo, como yo no estoy tomando esa cantidad de fibra de manera regular, cada vez que vuelva a tomarla me va a sentar mal. Entonces, de manera general, la idea es que uno vaya aumentando poco a poco la cantidad de fibra que toma y en la mayoría de los casos realmente con eso uno se acostumbra. Después, particularmente, puede haber personas que puedan tener algún problema en concreto. Ahí, por ejemplo, pues hay a veces, últimamente se pueden comprar lentejas peladas, porque muchas veces es la piel de la legumbre lo que genera más problema. Se pueden usar especias como el comino. Si aumentamos el tiempo de remojo de la legumbre, también la hacemos más digerible. Entonces ahí podemos hacer pequeños trucos, ¿no? Lo que comenta de tomarlo de un día para otro iría en ese sentido de que hemos aumentado el tiempo de remojo y aunque ya esté cocida, pero hacemos que se siga ablandando. Pero muchas veces hay como ese miedo a las legumbres y lo que ocurre es que estamos tomando una sola preparación y además muy densa calóricamente y además cada 2 meses. Entonces, nunca llegamos a acostumbrarnos. En cualquier caso, sí es cierto que la forma en la que preparamos los alimentos también afecta a sus nutrientes y por eso es bueno combinar formas de prepararlo. A veces se tiene mucho la idea de todo a la plancha, sin nada de grasa. Pues depende. Por ejemplo, el tomate tiene un componente que se llama licopeno, que es muy interesante para reducir el riesgo de cáncer de próstata. Hay bastantes estudios muy serios sobre estas propiedades del licopeno. Pero ¿cómo conseguimos absorber el licopeno? Cuando está rodeado de grasa. Es decir, cuando yo hago un sofrito o cuando hago un pisto, no si me estoy tomando el tomate en ensalada, aunque le eche un poco de aceite, porque tiene que estar aquello realmente que se haya integrado todo. A su vez, si me tomo el tomate en ensalada, voy a tener otros nutrientes. Entonces, al final, cuando combinamos distintos modos de preparación culinaria, con eso también aumentamos la diversidad de nutrientes que nuestro cuerpo puede finalmente utilizar. Hola. Hola. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por todo el contenido de la exposición que nos estás dando. Gracias. ¿Vale? Mira, yo querría tomar el tema de la fruta y cuándo tomarla. Lo digo porque según hay algunas frutas que tienen un índice glucémico muy alto y no es recomendable tomarlo con el estómago vacío. Eso es lo que he oído, ¿vale? Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo hay que tomarlo? Porque hay dietas que dicen a mitad de mañana una fruta, pero por otro lado te dicen que según qué fruta tienes un índice glucémico muy alto y te da un pico de insulina. Y otras veces dicen, como postre, pero también te dice lo mismo, que con la fermentación en el estómago y tal. Entonces tengo ahí un montón de dudas con la fruta, la famosa fruta. Sí, Gracias. vale. Pues a ver, es curioso lo de la fruta, circulan muchísimos mitos que yo digo, ¿por qué no circularán mitos sobre el croissant y la gente le tendrá miedo a comer croissants y sin embargo le tiene miedo a comer fruta? La fruta, cuanto más en cualquier momento del día, mejor. Las recomendaciones actuales, incluidas para diabéticos, y sé que a veces pueden estar circulando algunas guías para diabéticos que están desfasadas, las recomendaciones actualizadas para población diabética recomiendan tomar sus 5 piezas de fruta y verdura al día en cualquier momento y cualquier fruta, y eso incluye estas pobres frutas como el higo, el plátano, la uva, que los teníamos ahí marginados también. Si es un diabético que no esté tomando todavía insulina, no hay problema. Si tiene que inyectarse insulina, regulará su cantidad de insulina cuando vaya a hacer la ingesta de fruta. Pero se recomienda totalmente la fruta, porque volvemos a ese balance riesgo-beneficio. Entonces, los beneficios cardiovasculares que nos da la fruta son increíbles. Y entonces, ese beneficio es muy superior a que estemos mirando si me va a subir el azúcar un poco más, un poco menos. Entonces, realmente la fruta se puede tomar en cualquier momento. Es cierto que a veces en dietas de adelgazamiento se recomienda a la gente que la tome antes de la comida simplemente para sentirse más saciados, porque si me acabo de tomar una naranja, una manzana antes de comer, pues luego del plato principal voy a comer menos porque ya voy con menos hambre, pero es una estrategia para perder peso, no es en sí porque haya una razón para la salud. Y respecto a la fermentación, es muy curioso que circula esta idea de que fermenta en el estómago. En nuestro estómago no fermenta nada, porque para que fermente algo tiene que haber bacterias. Y nosotros donde tenemos las bacterias es en el intestino grueso
O algunas personas con una patología la tienen en el delgado, pero en el estómago no fermenta nada. Donde fermentan cosas son en el intestino grueso, y me llama mucho la atención que haya ese miedo a lo de es que te fermenta, porque los que trabajamos en fibra estamos deseando encontrar cosas que fermenten. A veces hay como una percepción de ciertas palabras en nuestro día a día y luego lo que significan realmente para el cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el día a día algo fermentado nos suena algo podrido, algo en mal estado, uy, es que algo me va a fermentar dentro. Pero que algo fermente en nuestro cuerpo significa que las bacterias lo están transformando y están generando compuestos que vamos a absorber y que van a ser beneficiosos. En concreto, cuando estamos fermentando la fibra, pues significa que se genera un compuesto que es el ácido butírico que reduce el riesgo de cáncer de colon. Antes he hablado de que la fibra no reducía el riesgo de cáncer de colon, es gracias a que nos fermenta. Entonces, que algo nos fermente nos encanta. Salvo cuando ya digo estas personas que tienen una patología que igual han oído, se llama SIBO, entonces estas personas tienen bacterias en el intestino delgado donde no deberían tener y ahí les fermenta donde no debería. Entonces estas personas sí tienen problemas intestinales, molestias y es una patología que se trata con antibióticos, de hecho. Pero donde las cosas deben fermentar, que es en el intestino grueso, eso es estupendo. Por aquí delante. Aquí lleva esperando mucho tiempo. Sí, ¿qué recomendaciones o prevenciones nos darías para los que tomamos magnesio en pastillas habitualmente? Bueno, daría una recomendación más bien sobre el consumo en general de vitaminas o de minerales en forma de pastillas, porque son también algo que a veces nos llama mucho la atención. A lo mejor ahora llega el otoño y compramos un suplemento multivitamínico porque nos sentimos decaídos y vemos que nos levanta el ánimo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de vitaminas o de minerales, tenemos dos grupos. Hay un grupo que nuestro cuerpo excreta cuando ya tenemos suficiente, o sea, esto es como llenar el depósito del coche, que aunque yo siga conectando la manguera, pero si aquello ya está lleno, no va a entrar más. Entonces, si estoy tomando esas vitaminas y minerales que cuando ya tengo suficiente el cuerpo lo excreta, en realidad estoy gastándome el dinero en una orina muy cara, dicho vulgarmente, porque lo voy a excretar. Y luego hay otros que son aún peores, porque cuando superamos los niveles, lo que ocurre es que empiezan a acumularse en nuestro cuerpo y nos generan una enfermedad por exceso. Y tan peligrosas son las enfermedades por defecto de vitaminas y minerales como por exceso. Entonces, bueno, por otro lado, muchos suplementos multivitamínicos lo que llevan es cafeína y esa sensación que tenemos de cómo me está animando, que bien me sienta el suplemento, porque me acabo de tomar 2 cafés, pero no es porque las vitaminas me estén haciendo efecto. Entonces, si alguien piensa que tiene un déficit de vitaminas, de minerales, lo que deben hacerle es un análisis médico específico, ver de qué es su déficit y ver el producto comercial que tiene que tomar, porque a lo mejor esa persona tiene un déficit de hierro y justo esa marca que está comprando no le da todo el hierro que necesita, con lo cual no está resolviendo su problema. Entonces, mi recomendación es que cualquier suplementación con vitaminas o minerales sea siempre con control médico, con un análisis de sangre y que ahí se paute lo que corresponda. No, hola. Oye, sobre el chocolate, por ejemplo, como algunas veces se dice de tomarte un poquito de chocolate del 95 para suplir la necesidad de tomar azúcar, ¿eso que es cierto o no? Sí, bueno, pues en mi centro hay compañeras que son súper expertas en chocolate, de hecho. Chocolate pasa un poco como hablaba antes del pan blanco y del pan integral, ¿no? Que a lo mejor no nos parecen alimentos tan distintos, pero lo son. Y no tiene nada que ver un chocolate con leche a un chocolate con un 70, un 80, un 90% de cacao. Porque el cacao es un alimento que tiene unos componentes muy saludables, que son los polifenoles, que son beneficiosos para la enfermedad cardiovascular, para la diabetes, tienen muchos beneficios. Entonces, cuanto más cacao lleve el chocolate que yo esté tomando, pasa de ser un alimento que no es interesante, o sea, si me tomo un chocolate con leche, el contenido en cacao es bajísimo y ahí básicamente estoy tomando azúcar y no es interesante. Si me estoy tomando chocolates con alto contenido en cacao o si añado a la leche cacao puro, que ahora se encuentra fácilmente cacao puro en polvo, entonces ahí estoy haciendo una elección interesante. Es un alimento que siempre va a tener muchas calorías, entonces no es tampoco para que me tome una tableta entera, pero sí para que me tome 1 o 2 onzas, siempre viendo que sea un contenido alto de cacao.
Estuvieron tus compañeras hace unos años aquí. Haciendo la cata. Sí, la conferencia del chocolate, el problema de la cata es que no pueden entrar 200 y Ya, pico. no, para tanta gente sí no que se pueden hizo, hacerla. pero es complicado. Tienen compañeras que tienen pues el libro del chocolate, el del café, que Sí, comentamos. sí, bueno. también, sí. Bueno, ahí estamos en esa cantidad. O sea, si estamos tomando 10, 20 gramos, no hay ningún problema. Por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes, que es lo que más manejo yo porque yo trabajo más en diabetes, recomienda para las personas con diabetes tipo 2 hasta 20 gramos de chocolate al día con un mínimo de un 70% de cacao. Una porcioncita es 20 gramos. ¿no? 1 o 2 onzas, sí. Tienen el micro allí. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por poner tanto raciocinio dentro de todo esto. Dos cuestiones. Una rápida, ahora que me ha surgido lo del chocolate, he oído que cuando te dicen el tanto por ciento de cacao, muchas veces es manteca de cacao y en realidad no es tan bueno. Una cosa, si eso es cierto. Y otra cosa en cuanto a la fibra. La fibra sí que está muy oída. Yo entendía que la fibra es lo que el organismo no asimila y es buena porque ralentiza la absorción de los nutrientes, del azúcar, etcétera. Pero tú has dicho que hay fibra soluble, no soluble, y que hay un beneficio actual porque reacciona químicamente y eso produce otros compuestos. ¿Realmente qué es la fibra y cómo y por qué es tan buena al margen de esa absorción lenta? Vale. Sí, voy primero a la primera pregunta, que es más rápida, la del chocolate. Efectivamente, cuando se elabora el chocolate se añaden dos partes del cacao. Una es la manteca de cacao, que sería la grasa tal cual, y otra es la pasta de cacao, que es la interesante, que es donde están estos compuestos, los polifenoles. El chocolate blanco, por ejemplo, solo lleva manteca de cacao. Eso es lo que permite que se denomine como chocolate, pero en realidad solo lleva la grasa, no lleva nada de polifenoles. Entonces, es verdad que según está ahora la normativa actual, si vamos a un chocolate con un 85% de cacao, no todos van a tener la misma proporción entre manteca y pasta. Y a veces viendo los ingredientes no es fácil ver bien cómo es la proporción. Pero sí es cierto que tampoco se puede hacer un chocolate con alto contenido en cacao solo con manteca, porque entonces tendrías chocolate blanco. Entonces, aunque es verdad que hay un punto ahí entre dos chocolates, 85% de cacao, que no vamos a poder estar seguros de cuál es mejor de los dos, pero claramente tienen que llevar una parte importante de pasta de cacao, si no sería chocolate blanco, que es solo manteca. Sobre el tema de la fibra. El tema de la fibra es muy interesante porque al principio del todo les hablaba de esos cambios de paradigma que a veces tenemos, y la fibra es justamente un ejemplo de cambio de paradigma. Hoy en día nos suena como que la fibra es buena para la salud, igual no sabemos mucho por qué, pero nos suena como algo beneficioso. Pero hasta los años 70, o sea, antes de ayer, se pensaba que la fibra era algo que había que reducir de los alimentos, porque lo que se pensaba era, dicho vulgarmente, que la fibra salía igual que entraba. Entonces, ¿qué interés tenía estar tomando algo que nuestro cuerpo no absorbía? Entonces, hoy hemos visto que la cosa no va así. La fibra, aunque hay múltiples definiciones, pero podríamos definirlo como la parte de los alimentos que no absorbemos ni en el estómago ni en el intestino delgado. O sea, a diferencia de las proteínas, de los azúcares, de las grasas, no la vamos a absorber. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando va recorriendo nuestro cuerpo? Pues ocurren varias cosas. Primero, la fibra forma una masa viscosa dentro de nuestro cuerpo y eso hace que tarde más el estómago en vaciarse, y eso es muy interesante, porque para que a nosotros nos llegue al cerebro la sensación de hambre, tiene que vaciarse el estómago. Si tomamos fibra, el estómago está lleno más tiempo, pero además está lleno de una manera agradable, vamos a decir, no como cuando he hecho una comida muy pesada y estoy 3 horas sin poder moverme, sino que voy a estar en una sensación de me siento satisfecha, no tengo hambre. Entonces, es esa fibra que tarda más en salir. La fibra, mientras va recorriendo todo nuestro tubo digestivo, va absorbiendo una parte de las grasas, va haciendo que el azúcar se absorba más lentamente, que la sal se absorba más lentamente y finalmente cuando llega al intestino grueso, efectivamente una parte de la fibra se transforma por la microbiota y genera compuestos como este ácido butírico que reduce el riesgo de cáncer de colon, compuestos que nos ayudan a regular la acción de la insulina y por eso la fibra reduce el riesgo de diabetes, e incluso hay compañeros del CSIC en Valencia, en un centro que es el IATA, que han visto cómo compuestos que se generan a partir de la fibra llegan a actuar en nuestro cerebro, una vez que se absorben,
y reducen el riesgo de depresión. O sea que hasta ese punto la fibra es importante para la salud. ¿Puede decirnos si hay diferencia importante en el valor nutricional de alimentos frescos y congelados Sí. o en conserva? Sí, pues en general no. En general, de hecho, los alimentos congelados o en conserva son muy buena opción. O sea, si nos vamos, por ejemplo, pescado, legumbres, son opciones estupendas. Y muchas veces les hablaba también de la vida moderna que tenemos hoy en día, que nos dificulta estar pensando en si tengo que poner las legumbres en remojo o comprar el pescado fresco. Entonces, si tenemos en casa, en nuestra despensa, pescado, legumbre en conserva, congelado, es una opción estupenda. En cuanto a las verduras, es cierto que en la congelación algunos nutrientes bajan, otros, como la fibra, se mantienen, o sea, en ese sentido la fibra es súper agradecida porque le hagamos lo que le hagamos al alimento, vamos a seguir teniendo la misma fibra. Luego ya sí es cierto que hay vitaminas que podemos estar bajando un poco el nivel. Eso no quiere decir no voy a tomar verduras congeladas nunca, pero sí que es verdad que ahí sí tendríamos que estar alternándolas con las frescas. Hay una pregunta ahí y yo Por te ahí iba... en el medio. Hay varias, ¿no? Yo te iba a poner en un compromiso. Bueno, pues a ver, vamos a ver si No, podemos salir. que si nos haces un poquito del monólogo ese. Pues sí, es un compromiso porque no lo traigo. Ah, vale. Pero, vale. Bueno, puedo intentar un poco, pero no sé qué tal va a fluir. Bueno, para que vean cómo es un monólogo, ¿no? Una parte pequeñita. Sí, bueno, cortito. Bueno. Bueno. ¿Hay alguna pregunta antes, a lo mejor? Sí, hola, buenas tardes. Gracias por esta presentación tan increíble. Mira, yo quería preguntar acerca de los productos ecológicos, tanto de las carnes y de las aves, bueno, de las carnes rojas y de las aves, y a ver qué opinabas acerca de ello. Sí. Porque como nos has recomendado antes que comer carne roja no es oportuno, pero si es ecológica... Vale, bueno, pues con el término de productos ecológicos hay una gran confusión, porque ¿qué ocurre? Nosotros, o alguien puede comprar el producto ecológico pues pensando en que yo quiero dañar menos al medio ambiente y esto va a estar más regulado, pero en realidad hoy en día lo que indica es que está siguiendo la normativa de productos ecológicos y esa normativa de la Unión Europea tiene grandes lagunas. Para empezar, porque se basa en que el uso de cualquier producto de origen natural es mejor que el de un producto de origen sintético. Es decir, no es que la agricultura ecológica no use herbicidas, plaguicidas, lo que pasa es que los usa de origen natural. ¿Qué ocurre? Que muchas veces justamente los compuestos sintéticos se han desarrollado de manera que son más efectivos contra una plaga en concreto. Y el producto natural puede ser algo mucho más indiscriminado que esté teniendo peor efecto sobre el medio ambiente. Entonces, para empezar, el tipo de productos que usan no son necesariamente los más inocuos. Y por otro lado, la normativa, según está hoy en día, no tiene en cuenta cuestiones como el gasto de agua, el gasto de transporte, y eso es lo que explica que podamos encontrar en el supermercado alimentos que cumplen con la normativa ecológica, que vienen de 2.000 kilómetros, y otro que viene de 20 kilómetros no tiene la etiqueta de ecológico. Entonces, realmente sabemos que cuando tenemos un alimento que se puede producir en proximidad, ese alimento es más sostenible, entonces yo creo que es más correcto usar el término sostenible porque el término ecológico nos remite a la normativa, entonces si el alimento se produce de manera natural en proximidad. Insisto en esto porque, claro, estamos acostumbrados a estar en España, podemos producir casi de todo, pero si estás en Finlandia, pues o te alimentas de arándanos y de repollos y ya está, o vas a tener que importar. Entonces no tiene sentido de pronto que tú te pongas a producir en proximidad algo que ese medio no está preparado. Pero si ese medio está preparado para producir algo en proximidad, esa es la mejor opción. Y por otro lado, de manera general, la producción de productos, la generación de productos cárnicos es menos sostenible que cualquier producto de origen vegetal. Entonces, aunque yo esté comprando una carne certificada de la sierra de tal, de proximidad y demás, el impacto ecológico que tiene es muy superior a si estoy comprando unas legumbres, aunque estén viniendo de 2.000 kilómetros, que mejor si vienen de aquí al lado, pero aunque estén viniendo de más lejos, tienen menor impacto ecológico.
Hola, mira, muchas gracias ¿Tiene por alguien tu el micro por ahí? exposición. Yo. Yo quería preguntarte sobre las legumbres porque hace un tiempo decían que había que tirar el agua de las compradas ya cocidas y ahora dicen que no. Y también si echamos las legumbres naturales en remojo, si hay que tirar el agua o no. Esa es una pregunta. Y luego otra pregunta que te quiero hacer es sobre el chucrut, que también dicen que es un superalimento. Tu opinión sobre él. Sí. Gracias. Bueno, en realidad el líquido de las legumbres lo podemos consumir totalmente. El líquido de las legumbres básicamente lo que pasa es proteína de la legumbre. Y entonces, por ejemplo, con el garbanzo, ahora hay gente que usa ese agua de remojo del garbanzo, ya sea de que me lo he comprado en la tienda o que he hecho yo el remojo, ese agua lo llaman aquafaba, que a lo mejor alguien lo ha oído. Entonces, ese agua lo están usando, por ejemplo, para la gente que es alérgica al huevo, pues usan ese agua como reemplazo del huevo en muchas recetas. Y como realmente es un agua con mucha proteína, pues da el pego, digamos, para reemplazar el huevo. A ver, es como algo opcional. No hay necesidad de tomarlo, tampoco hay necesidad de descartarlo, entonces ya es como una cuestión más de gusto. En cuanto al chucrut, que es esta col fermentada típica de Alemania, pues ese es un alimento interesante. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de la fibra. La fibra alimenta a nuestras bacterias, pero hay otra opción que tenemos que es tomar microorganismos vivos beneficiosos que entren en nuestro cuerpo y que se instalen en el colon, que es lo que llamamos probióticos, que el ejemplo clásico es el yogur. Entonces, en el caso del chucrut, tendríamos otro alimento similar donde estaríamos tomando estas bacterias que se pueden instalar en nuestro colon. Entonces, en general, los alimentos que han sido fermentados tienen bacterias. No todos necesariamente esas bacterias van a ser capaces de llegar al colon, porque no todas son capaces, pero en general son una buena opción. Bueno, te voy a preguntar. Sí. Hace un tiempo yo escuchaba a unas compañeras en la hora del café que hablaban del té matcha y estaban como diciendo algunas características maravillosas. Yo no sé, a mí me gusta tomar el té, tomo té normal en ese momento, pero no sé, digo, bueno, tendré que descubrirlo. No sé si será interesante, tiene algo más que el té normal. A ver, el té matcha es té verde molido, entonces, ay, estabas aquí que no te veía. Entonces, el té tiene una composición interesante porque es también rico en estos polifenoles de los que hablábamos antes del cacao. Es un alimento interesante si nos gusta el té. O sea, yo siempre pongo esta coletilla porque de pronto a veces me encuentro con gente que me dice, mira, yo con la cúrcuma no puedo, pero me han dicho que es tan buena que la he hecho en todos los platos. Y está la persona ahí comiendo ahora todo con sabor a cúrcuma cuando no le gusta la cúrcuma. Pues que no hay necesidad. Entonces, con el té pasa lo mismo. El té es un alimento con una composición muy interesante, es una buena opción. Además, en verano muchas veces que no sabemos qué pedir, pues podemos hacernos un té helado y eso es muy buena opción, no hay necesidad de tomarlo si no nos gusta, y el té matcha no es tampoco una ventaja increíble respecto al té normal, es un té molido, puede absorberse un poco más, pero no es gran diferencia en realidad. Quedaba ahí, ¿no? Allí tienen el micro, sí. Mira, muy interesante, varias pequeñas cosas. Una de ellas, los productos que te ponen light. Y luego estas dietas, las personas que pueden ser veganas, vegetarianas o estas que hacen ayuno de 12 horas, todo esto ¿cómo les puede influir en el organismo? O sea, todo este mundo que, bueno, un poco complejo, ¿no? Las personas que están en ello pues no te cuentan, te dicen. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Que está tan, bueno, tan al día. Sí. Bueno, los productos light están regulados. Para que un producto pueda anunciarse como light, tiene que tener un 30%, por lo menos, un 30% menos de calorías que el producto de referencia. ¿Qué ocurre? Que si el producto de referencia ya no es muy sano, el light tampoco nos interesa, ¿no? Entonces, si yo me estoy tomando un producto de bollería que es que no es una buena opción, pues si me pones al lado la magdalena light, pues llevará menos grasa, pero es que sigue siendo una magdalena, con lo cual en general no son una buena opción. Después, dietas veganas, vegetarianas o ayuno intermitente, que son cosas distintas. Sobre dietas, por si alguien no lo sabe, vegetarianos lo que antes se llamaba lacto-vegetariano, que toman también leche y huevo, vegano no toma nada de origen animal.
Realmente las recomendaciones que hay, por ejemplo, de la Academia Americana de Nutrición, que es la referencia mundial en el campo, es que una dieta vegetariana o vegana bien llevada puede ser perfectamente saludable. Siempre van a tener que tomar la suplementación de vitamina B12 de esa pastilla. Que tengamos en cuenta que hoy en día, con la ganadería intensiva, el ganado recibe la pastilla, es decir, que las personas que somos omnívoras, en realidad no estamos tomando nosotros la pastilla porque la está tomando la vaca. Lo digo como reflexión para que lo tengamos en cuenta, porque a veces decimos, es que el vegano se está tomando la pastilla, bueno, la tuya se la han dado a la vaca, pero también ha venido de ahí. Pero entonces, una dieta vegetariana o vegana bien planificada puede ser adecuada, pero es importante el punto de bien planificada, porque pues, hay que ir ajustando los nutrientes, como por otro lado una dieta omnívora, que también puede estar bien planificada o mal planificada. El ayuno intermitente, que es esta tendencia que hay ahora que comentaba antes, de gente que está X horas al día sin comer, pues realmente es algo que está en investigación. Entonces, yo estoy muy sorprendida de que sea algo que haya saltado al público general y que todo el mundo, mucha gente esté haciendo cuando se está investigando. Entonces, igual de aquí a unos años hay unas recomendaciones, pero a día de hoy no hay una recomendación general y además insiste en que se haga bajo supervisión de un profesional, porque además no todos tenemos la misma relación con la comida. Hay gente a la que la relación con la comida le genera mucha ansiedad y si tú a esa persona le dices no vas a poder comer durante 12, durante 16 horas, en el momento de comer llega con una ansia por comer que se come un jabalí. Entonces esa no es la idea, con lo cual es algo en investigación y igual en unos años podemos decir otra cosa. Bueno, pues yo creo que vamos a cortar. Entonces le vamos a dar un aplauso y... Gracias.